nacional, con el fin de crear un espacio de reflexión, de investigación, de promoción de la cultura editorial centroamericana, latinoamericana. En este espacio hemos tenido, a lo largo de este año y a lo largo del año anterior, hemos tenido una serie de conversatorios, conferencias, talleres de escritura académica relacionados con el mundo editorial. Y este segundo semestre en la Universidad Nacional nos hemos dedicado a ampliar, a conocer un fenómeno editorial que es realmente extraordinario por su dimensión humana, su dimensión social, por su dimensión material. Estamos hablando efectivamente del fenómeno editorial cartonero. En una versión anterior nos había acompañado el doctor Diego Mora, justamente que muy amable nos dio una charla, una conferencia acerca de su proyecto de investigación relacionado con las cartoneras en América Latina, desde el enfoque de la hibridación cultural. Y hoy tenemos el honor, el enorme placer de conversar acerca de un libro publicado en el año 2023 que se llama Tomando Forma, Creando Mundos, las editoriales cartoneras en América Latina, cuyas autoras y autores principales son Lucibel, Alex Umpratif y Patrick O'Hare. Este libro fue posteriormente traducido a cargo de la maestría de traducción en inglés en la Universidad Nacional. Fue coordinado también por el doctor Diego Mora. En la parte de traducción, pues fue la coordinadora principal fue la señora Sonia Rodríguez y los traductores y traductoras fueron María José Guzmán, Carmen Andrés Jiménez, Claudia Torres y Miriam Opera, que nos acompañan también en este momento. Así que la idea de hoy, como se los había anunciado, es crear un espacio de conversatorio, de diálogo acerca de este libro que es para mí, que tuve el honor de leerlo recientemente, un ejemplo de trabajo interdisciplinario, de investigación interdisciplinaria en un fenómeno tan importante como es el tema de las cartoneras en América Latina. Y para ello, pues nos acompañan Diego Mora, Lucy Bell, Patrick O'Hare, que nos acompaña desde Hong Kong, según tengo entendido. No, No, es Alex Flynn que está en Hong Kong. perfecto, Patrick sí. está en Escocia, de lo que sepa. Muy bien. Bienvenido, Patrick. Y la coordinadora de la maestría en traducción, la señora Sonia Rodríguez, y algunos de las traductoras como Carmen y como Miriam, que nos acompañan por acá. Así que reciban, por favor, en nombre del programa Fomentando la Cultura Editorial, un abrazo fraterno y de antemano nuestro agradecimiento por compartir este proyecto, este libro que presentaremos en sus diferentes facetas el día de hoy. Como moderador, digámoslo así, de este espacio, a mí me quisiera preguntar cómo surge este proyecto de investigación en torno a las cartoneras en América, el fenómeno editorial cartonera. Entonces, no sé, me gustaría quizá empezar por Lucy, por Patrick, primeramente, en primera instancia, y posteriormente hablaremos de otros de otras formas de entender la gestación de este proyecto. Adelante, Lucy, bienvenida. Gracias, Mijail. Gracias, Diego, por organizar este encuentro. Pues, de hecho, como todas las historias de orígenes, ¿no? Y como sobre todo las historias de orígenes de las mismas editoriales cartoneras, la cuestión de cuándo empezó la realización de este libro que presentamos hoy es complicada, múltiple, pero en cada versión de la historia comenzó, un poco como hoy, con un encuentro, ¿no? En mi caso, podría mencionar mi encuentro con un libro, ¿no? Con la versión cartonera de Mil Gotas de César Aira en una librería alternativa en Buenos Aires.
O quizás la primera vez que conocí a Nayeli, que acaba de juntarse al encuentro, Nayeli y Dani, de la Bienvenida. cartonera en su taller en Cuernavaca. O a lo mejor cuando entré en Cooper Serio, donde trabajan Lucia, María, Andrea, María, de Dulcinea Catadora en Sao Paulo. O quizás cuando llegue a pasar unas tardes muy felices con Sergio Istra, que creo que está o va a estar con nosotros hoy, y sus compas en la cafetería La Rueda Cartonera en Guadalajara en el 2017. Patrick puede hablar de sus propios, ¿no? Digamos, sus propias inspiraciones y para él seguramente sería su trabajo con los clasificadores de Montevideo. Pero antes de que le pase la palabra, tengo que mencionar a Alex Flynn, que no pudo juntarse hoy, pero que a lo mejor mencionaría la residencia artística en la ocupación Cambridge, en Sao Paulo, en que conoció por primera vez a Lucia Rosa de Dulcinea Catadora en 2016, creo. Y pues paso la palabra a Patrick para mencionar sus propias historias de cómo se encontró con este mundo cartonero. Adelante, Patrick. Bienvenido. Un abrazo Hola, desde Costa Rica. muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos y todas y todes. Hola Nayeli, lindo estar acá compartiendo también contigo. Em, bueno, yo me sumé más bien al proyecto, digamos, lo que se transformó en este libro y otras publicaciones y otros espacios y actividades. Cuando ya tenía una suerte de origen, ya se estaba gestando, digamos, entre Lucy y Alex, esa parte interdisciplinaria entre estudios literarios, culturales y desde la antropología. Yo salía acababa o estaba por terminar mi doctorado en antropología, donde había trabajado con lo que a nivel latinoamericana decimos ahora recicladores de base, ¿no? Que en cada país tienen un nombre diferente. En Uruguay se le dicen clasificadores, son los que trabajan con recuperando material reciclable, y también objetos para la economía de reuso. Y bueno, había estado trabajando alrededor en el barrio del vertedero, del botadero de Montevideo. Entonces yo tenía como un enfoque y una trayectoria diferente, pero que compartía con la 9:45, actividad 9:32. de la actividad cartonera, o sea, el recuperar de manera, en el caso de cartonero creativo, materiales que habían sido relegados, tirados, eh, este, y bueno, que para muchos no tenía valor. Entonces, bueno, ahí me sumé, y de casualidad había encontrado ya y había conocido el mundo cartonero a través del mismo libro que había recogido Lucy, pero yo lo agarré en una librería de Montevideo. Años antes, o sea, justo, no sé, en el 2009-10, me había llamado la atención este libro como en muchas librerías, como en el caso que es de Cuernavaca, de la cartonera. Tenés una librería convencional y después a lo mejor una caja de cartón, que adentro de la caja está más cartón, y más expresión artística, más expresión literaria. Y bueno, ahí me llamó la atención, entonces me llegó el libro y termina siendo también Mil gotas de César Aira. Entonces, yo me acerqué de esa manera, y bueno, también representé de alguna forma en mis antecedentes esa pata de la primera editorial cartonera, que es Luisa Cartonera, donde había una fuerte participación de cartoneros, ¿no? De ahí también el nombre, que son los recicladores de base. Entonces, eso fue un poco mi ingreso al proyecto, que al inicio iba a ser como, no sé, 6 meses, una cosa así, y se volvió una colaboración más
duradera en el tiempo y mucho más rica es bueno, en la colaboración con Lucy y también con las editoriales cartoneras. Y bueno, de antemano también quisiera agradecer tanto la organización de esta presentación como todo el trabajo que han puesto las distintas traductores, traductoras, coordinando esta edición hispanoamericana en español de nuestro libro, el cual nos ha llevado mucho placer y fue como un gran orgullo y meta para nosotros tener disponible la versión en español. Y es gracias a todo el trabajo de muchos de los cuales están reunidos aquí, Diego. em, a distintas traductoras. Entonces, bueno, también quisiera agradecer todo el trabajo en conjuntos colectivos para que saliera este libro en español. Muchas gracias, padre. Yo tengo que acotar algo, y es que este libro en el 2023, en su edición original, gana el premio LASA, un premio sumamente reconocido de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Entonces es un texto que ha tenido un reconocimiento muy importante, quizá por una de las, bueno, no quizá, por una, digamos, de las principales redes de estudios latinoamericanos, LASA, así que esto realmente es maravilloso. Algo que me llama mucho la atención es esta palabra que han dicho ustedes, encuentros, porque lo que veo en este libro son encuentros por todo lado, encuentros con los talleristas y también encuentros con la lengua en el sentido de la traducción y encuentros interinstitucionales. Y me gustaría aquí acercar un poco a Diego, quien ha funcionado como coordinador de enlace general de esto. Entonces, Diego, me gustaría saber un poco tu apreciación acerca de cómo fue este encuentro con este proyecto y un poco la función que desde la coordinación tuviste a cargo, Diego. Claro, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar compartiendo el día de hoy. Yo me enteré, bueno, ya conocía el libro en inglés y cuando me enteré que había ganado el premio fue como, ya yo sabía que el libro era genial en muchísimos aspectos y, y yo dije, wow, esto tiene que estar en español, tiene que estar disponible para todas las personas de la región. em, y entonces fue cuando empecé a moverme y a buscar editoriales. Recuerdo que hablé con Lucy y sobre esa posibilidad. Hablamos de que sí era importante que fuera académica, ¿no? Una editorial académica y que tuviese una buena distribución, que pues tuviera niveles altos en términos de estándares de calidad, de distribución y de pues confiabilidad y en ese momento pues ya yo estaba laborando con la Universidad Nacional y estaba trabajando con publicaciones desde la Vicerrectoría de Extensión y pues comencé a hacer los contactos para ver si estaban interesados e interesadas en el libro. Y luego hablé también con Sonia, ¿verdad? Que era la coordinadora de traducción de la maestría de traducción al inglés de la Universidad Nacional, porque necesitábamos, yo sabía que para traducir un libro como este, necesitábamos características muy especiales, ¿no? No iba a ser fácil, no cualquier persona iba a poder hacer una traducción en donde se incluían temáticas muy específicas, no solo del español en general, sino de regiones de cada parte, digamos, latinoamericana. Y también, pues, por supuesto, en donde hay mucho concepto académico, conceptos teóricos, eh, palabras que yo sé que ahora probablemente las compañeras traductoras van a conversar un poco de los dilemas y las digamos, los retos que implicaba hacer traducciones de muchos conceptos, ¿verdad? Entonces, sabiendo, digamos, el bagaje de Sonia, yo consideré y además el buen recibimiento que tuve de parte de Sonia y el interés, creo que esto realmente ha sido un trabajo en equipo desde muchos países, desde muchas disciplinas, de mucho amor por lo que hacemos em, y que
ha ido esparciendo como este cariño y este respeto y este amor por todo este universo cartonero que, que va como encantando a quien lo va conociendo, ¿no? Gracias, Diego. Y bueno, el otro espacio de encuentro que me parece fundamental es el espacio de la lengua, el espacio de la traducción. Y aquí yo quisiera pues acercar, invitar a, a la señora Sonia que nos comente un poco acerca, digamos, en líneas generales, cómo fue el proceso de coordinación de este equipo de traducción que muchas de las traductoras acá nos acompañan. Me refiero a María José Guzmán, Carmen Andrés Jiménez, Claudia Torres y Miriam López. Así que adelante, Sonia, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer verlos a todos de nuevo y creo que nunca nos cansaremos de conversar sobre este tema, porque como bien lo decía Diego, este universo cartonero nos atrapó y si bien pues hicimos un trabajo de traducción, también estábamos muy contentas de que fuera este libro en particular, ¿verdad? Porque sí, la extensión era grande, tanto así que en español llegaron a más de 500 páginas, ¿verdad? El libro. Y así que el equipo que se llegó a conformar, ¿verdad? Fue clave, muy responsable, muy puntual. Y bueno, gracias también a la energía y que Diego, ¿verdad? Le puso desde el inicio, ¿verdad? Porque acoger un encargo de traducción, a veces, ¿verdad? Hay que conocer mucho el libro, ¿verdad? Para aceptar. Pero en realidad, lo que como Diego, ¿verdad? Nos llegó a buscar, la verdad que fue un convencimiento, y le agradecemos mucho la oportunidad en realidad porque se acogió, ¿verdad? Dentro de los trabajos finales de graduación de la maestría para poder lograr, ¿verdad? Un proyecto de traducción en sí, este encargo tenía que trabajarse así y también fue muy importante las 4 traductoras que aceptaron este reto porque había un tiempo límite para poder cumplir con las fechas de publicación. Y la verdad que sí, Natalia, Carmen, Claudia, María José fueron sumamente puntuales. Y cómo se trabaja, ¿verdad? A nivel lingüístico, ¿verdad? De esto sí, con mucha organización. Tuvimos el apoyo de Lucy y recuerdo Patrick también, que nos reunimos en su momento. Hubo comunicación con los autores. em, entonces, cada una tenía una parte, obviamente, del libro, pero esto no era así como una, ¿verdad? Como los grupos de estudiantes, ¿verdad? Que a veces hacen el colegio, uno por aquí, otro por allá, y juntamos todo. Había un hilo conductor, que era el que yo llevaba, y ellas se reunían aparte, ¿verdad? Porque la terminología, siempre comentaré esta parte, teníamos que estar de acuerdo, porque, digamos, recuerdo que Carmen tenía la primera parte, Natalia creo que la segunda, o la segunda, sí. Digamos, para el tiempo que le llegaba a Claudia cierta información, que era la que llevaba la cuarta parte, ¿verdad? Los últimos capítulos, pues ya Carmen, Natalia tenían que tener ya conocido cierta terminología o cómo lo estábamos usando, ¿verdad? Y entonces de ahí esas reuniones que tenían entre ellas en algún momento conmigo, Lucy también nos ayudó, recuerdo que le enviamos un documento con las preguntas ya después de analizado el libro. Em, Quiero, ¿verdad? Siempre doy este ejemplo con el término cartonera, que lo conversamos en su momento, porque es un término en español, ¿verdad? Utilizándose en un contexto inglés, y como tal funcionaba de cierta forma en el inglés, ¿verdad? Que no funcionaba en el español. Por ejemplo, en inglés es, ¿verdad? Bueno, obviamente el término principal es sustantivo, es adjetivo, era abstracto en algunos momentos, y al español, pues ahí fue donde empezamos a construir, ¿verdad? Cómo vamos a utilizarlo en una y otra forma, respetando las normas del español. Em, el libro tiene este extranjerismo
también, que lo tratamos de conservar, como, ¿verdad? Como ahora decían en el asunto de los encuentros, ¿verdad? Que a veces eran encuentros, a veces encontros, y entonces eso sí lo dejamos así para que no se perdiera ese espíritu. Y también ahora, porque Natalia y Carmen tal vez conversen, ¿verdad? Conservar cuándo era Lucy, cuándo era Patrick, cuándo era Alex, describiendo, porque eso es importante también en traducción, ¿verdad? Conservar el espíritu del libro y los autores. Cada uno tenía su forma particular de hablar. También en eso Marianela Camacho de la editorial, ¿verdad? Trabajó mucho en esa parte. Y lo logramos. Para noviembre, pues ya casi estaba listo, bueno, estaba completamente listo. También, ¿verdad? Por ser trabajo de graduación, pues era importante cumplir con esa fecha. Como anécdota, quiero contarles que en el momento, ¿verdad? Como tenían que seguir esto como trabajo de graduación en traductología, las autoras, las traductoras estaban tan compenetradas con el tema porque, para, vea, como todo bien, todos lo dicen muy bien, es impresionante, ¿verdad? O sea, además de la investigación, es, ¿verdad? Ese relato, que es lo que nosotros teníamos que ver, ese relato que queríamos conservar. Y recuerdo que la profesora tutora y mi persona, cuando nos reunimos con ella y estábamos hablando ya del tema del trabajo final, teníamos que estarle recordando que el tema no era sobre las cartoneras, que el tema era sobre traductología, porque se habían compenetrado tanto, ¿verdad? En la historia, en el relato, ¿verdad? En todo lo que esto significaba, que como, de pronto como querían hacerlo como de ciencias sociales. Claro. Lastimosamente tuvimos que quedarnos, ¿verdad? En la parte de traductología. Y bueno, el espíritu de la maestría siempre ha sido que estos trabajos de memoria de traducción siempre sean contextos, ¿verdad? Importantes que vayan a generar, ¿verdad? De un aporte importante y se ha cumplido, se cumplió y se sigue cumpliendo y esperamos, ¿verdad? Que se sigan haciendo así. O sea, lo hemos hecho con otras obras, pero este abarcó muchísimo más A y mí el hecho de que hiciéramos proyecto. me parece extraordinario esta parte, digamos, de que fue un ejercicio de traducción, pero también un ejercicio académico, un ejercicio que está ligado a un área docente. Entonces vean que aquí la parte interdisciplinaria realmente está representada desde muchas dimensiones, ¿no? Quisiera antes, posteriormente vamos a tener un espacio propiamente con las traductoras para hablar de algunos aspectos más específicos, pero me gustaría empezar por el título de este texto, que a mí me parece, les decía que a mí, bueno, personal me cautivó desde el primer momento, porque es un título que es, bueno, lo repito, tomando forma, creando mundos. Evidentemente aquí, en términos de español, está el uso del gerundio, pues, y que da siempre esta idea de continuidad de proceso, ¿verdad? Tomando forma, creando mundos. Es casi como una relación causa y efecto. Mientras se toma forma, se van creando los mundos. Entonces, este aspecto tan poético, además un título sumamente poético, y que encabeza el título de este libro para hablar de las editoriales cartoneras, me gustaría un poco la apreciación tanto de Lucy como de Patrick, Diego, al respecto de este hermosísimo título, Tomando forma, creando mundos. Ya desde este título, ¿qué nos puede predecir? ¿Qué nos puede, digamos, adelantar un título como este para entender un poco el contenido del libro que ya ahorita vamos a hablar acerca de él? Adelante, Lucy. Pues sí, ya hablamos un poco, ¿no? De la forma en que discutimos mucho este título por lo de la traducción de taking form del gerundio en inglés al gerundio en español, que quizás suena menos natural, em, pero, pero sí transmite esta idea de procesualidad que es central al libro porque es central a la obra cartonera, ¿no?
Una de las cosas que más me interesó en lo personal de las colaboraciones que hicimos con las editoriales cartoneras fue que me dio un ejemplo muy práctico y muy real, muy concreto y material de lo que Jacques Rancière llama la política de la estética, el reparto de lo sensible. Y de cómo estas ideas del arte como modo de transformación social se podían concretizar en acciones diarias, ¿no? Mediante la labor de la cartonera. Y creo que una de las cosas muy interesantes de lo que pasó con esta traducción fue que Diego Mora, como académico cartonero, y yo también me asocio bastante a como a esta doble faz de académica activista cartonera. Nos propuse un modelo académico de traducción dentro de una institución o varias instituciones, de hecho, pero que replicaran en cierto modo la lógica del taller cartonero, ¿no? En que se reunieran muchas personas, muchas manos para hacer una cosa en común, de forma horizontal, de forma no extractivista, en que todos aprendieran, ¿no? El uno del otro, o en este caso casi la una de la otra, ¿no? Y esto, volviendo al título, ¿no, Mijael? De hecho, es un ejemplo de tomando forma, creando mundos, ¿no? Porque demuestra la forma en que los académicos que hemos tenido este contacto con el mundo cartonero, que hemos sido cartoneras de alguna forma, em, apliquemos esta práctica, lo que llamamos en el libro la socialidad material de la práctica, a nuestro trabajo académico, ¿no? A la pedagogía, a la manera en que nos relacionamos con nuestros estudiantes. En este caso, los estudiantes docentes eran los que aportaban su saber al proyecto, ¿no? Que aprendía del proyecto, aprendían también seguramente mucho de Sonia, pero trabajaban como traductoras profesionales, ya que generaban sus propios materiales. Así que me encantó el modo en que el proceso que nosotros aprendimos de nuestros colaboradores cartoneros durante los años que hemos trabajado con ellos, se replicará dentro de esta labor de traducción, que seguramente fue un hito muy grande para muchas personas. Algo que me llama mucho la atención, Lucy, es que, y se aprecia mucho en el libro con las fotografías, es este trabajo realmente de acercamiento al taller cartonero. Es decir, en todo momento se siente en el libro que hubo un acercamiento, un contacto directo con los diferentes talleres, con los grupos sociales de activismos sociales que representan muchas de estas editoriales. Y efectivamente, creo que este gerundio va anillo al dedo, porque mientras se va haciendo, se va produciendo el conocimiento, o el saber más que el conocer. Y entonces a mí me parece esto algo muy, muy interesante como una práctica interdisciplinaria, como un modelo interdisciplinario. Patrick, un poco te devuelvo la pregunta, tu apreciación acerca del título, las imágenes, metáforas interdisciplinarias que puede provocarnos este título. Sí, ahí va. Bueno, para mí el título dialoga también con ciertas fuentes teóricas que nos iba como impresionando o influenciando a medida que íbamos escribiendo el libro, ¿no? Básicamente. Entonces, está la parte de forma, tomando forma, y bueno, la parte de forma como para estructurar el libro, identificamos y tomamos cuatro formas cartoneras, que son el encuentro, el texto, el taller, la exposición.
Y también nos interesaba la teoría de Caroline Levine sobre cómo las formas literarias, estéticas, sociales se podían entrecruzar, ¿no? Entonces se podían encontrar formas sociales en ciertas formas literarias en distintos momentos y lo veíamos como un caso interesante, una teoría interesante a través del cual pudimos pensar cartonera. Después, en la parte de mundos, también ahí veníamos como influenciados un poco por la idea del pluriverso de Arturo Escobar, y también a través de las distintas experiencias con cartoneras muy distintas, íbamos viendo que más allá de los puntos en comunes, que obviamente tenían y tienen, ciertas prácticas, materialidades, éticas, formas que comparten, también cada cartonera es su propio mundo, ¿no? Y vamos un poco viendo eso. Eh, y bueno, con respecto a una forma en la cual yo también me profundicé un poco y bueno, ahí estaba también, jugué un papel escribiendo ese capítulo sobre los talleres. Yo venía de haber trabajado con cartoneros, con recicladores, entonces trabajando muy metiendo la mano, ¿no? De alguna forma, trabajando a la par con ellos y traté de también, entonces eso fue un poco mi guía etnográfica cuando empecé a trabajar en los inicios con Sergio e Israel, ¿no? Y me acuerdo que el primer día que llegué a Guadalajara, a México, nos fuimos, o sea, no sé, dormí 5 horas y después nos fuimos y hicimos un taller. Y ahí de repente estaba en el medio de todo, ¿no? Cortando, escribiendo, pintando, compartiendo, conviviendo, comiendo. Entonces, para mí fue como algo clave, ¿no? Y con varios sentidos lo del taller, pero dos talleres que identificamos en el capítulo también. Uno es como el espacio, el taller, el espacio físico, algo permanente, aunque no tan permanente, y después el taller más movido, más portable, que se podía llevar, que se armaba en una plaza, que se armaba en una escuela, en un centro cultural, en un comisariado de policía, ¿no? En distintos espacios. Y eso seguimos haciendo como académicos comprometidos. También seguimos reproduciendo, inventando, inspirándonos en la práctica de nuestros compadres cartoneros, realizando talleres en distintos espacios, ¿no? Tanto en Escocia como en Italia, ahora Lucy y bueno, Alex también por su parte. Gracias, Patrick. Quería aprovechar también la presencia de Diego, en vista de que Diego ha estado desarrollando investigaciones en torno al ámbito del fenómeno editorial cartanero en América Latina también. Recientemente les había comentado que lo tuvimos en un conversatorio en el programa anterior. Y quería preguntarte, Diego, un poco tu perspectiva como investigador de este tema también. ¿Cuál es el aporte que consideras vos de este libro en particular dentro de las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando respecto al fenómeno editorial cartonero? ¿Cómo conceptualizás vos el aporte de este texto dentro de las diferentes perspectivas de investigación? Sí, es creo el más importante y no lo digo porque esté involucrado en la nueva edición en español, no, no tiene de verdad nada que ver con eso, sino en el hecho de que las personas autoras, las tres personas, vienen de contextos eh, digamos, de estudio diferente y logran esta fusión o esta interacción. Eso es lo primero que me pareció fascinante desde que supe del trabajo y lo pude acceder en inglés. Después, ese es el primer elemento, ¿no? Ya desde las personas que están detrás del proyecto original cuando fue publicado, digamos, en inglés por que además es una editorial bastante prestigiosa de University of Texas Press. Cuando vi esa versión y pude ver esa, digamos, conexión entre Lucy, Alex
y Patrick, desde diferentes disciplinas, ya desde ahí entendí que iba por el camino, o sea, que habían entendido, ¿no? Un poco cómo funciona el fenómeno editorial cartonero, que no es unidireccional. Digamos, no se puede decir qué es en sí el fenómeno cartonero, pero sí se puede decir que no es. Y lo que no es algo lineal o algo, digamos, de 0 y 1, ¿verdad? No funciona de esa manera, sino que va por muchas direcciones. Y lo segundo fue el trabajo que hicieron en Latinoamérica, como ya lo explicó Lucy, ¿verdad? Y también luego Patrick nos contó también cómo fue su experiencia en Uruguay. Yo creo que esa fue el otro elemento que yo dije, aquí hay una investigación que realmente trabajó con las personas. Y ahí sí, digamos, yo diría que un trabajo con proyectos de esta naturaleza tan comunitaria y tan, digamos, local, en el buen sentido de la palabra, no se puede hacer. Me pongo desde la perspectiva de persona investigadora. Tenés que realmente ir al lugar y tenés que realmente tener una actitud no extractivista. Hay que realmente amarrarse la camisa y ponerse a hacer los libros cartoneros, ¿no? Como dijo Patrick, ¿no? Cuando llegó a México. O sea, realmente es así como funciona esto, ¿no? No es llegar como con un traje y tener una distancia y así no. Entonces, cuando ya vi la metodología que habían utilizado, pues era bastante evidente que lo habían hecho con amor y con pasión, que como todo en la vida es la mejor forma de hacer las cosas y con ganándose el cariño también de las personas cartoneras en cada uno de los países por donde fueron conociendo, ¿no? Y Compartiendo. a propósito de eso, Diego, voy a aprovechar este último comentario tuyo porque justamente aquí es un honor realmente tener acá en este espacio, bueno, indica aquí Lucy, se juntaron Israel de Viento Cartonero y Sergio Font de la Rueda Cartonera, además de Nayeli Sánchez de la Cartonera, presentes las cartoneras mexicanas principales con las que colaboramos para este proyecto. A mí realmente me emociona muchísimo porque me gustaría después ponerme en contacto con ustedes para hablar también del fenómeno cartonero en otras latitudes, en México, por ejemplo, que es, digamos, una de las fuentes de investigación, Brasil y Argentina, que fueron las fuentes principales de este proyecto. Si me lo permiten, pues luego me gustaría ponerme en coordinación con ustedes para hacer un programa muy específico en esa otra perspectiva. Así que bienvenidas, bienvenidos a este programa. Ahora vamos a tener un espacio de comentarios, de preguntas. Eh, y bueno, aprovechando ya estos casi 20 minutos que nos faltan, me gustaría ahondar un poquito en las perspectivas temáticas y me parece que aquí los capítulos del libro están muy bien diseñados. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama Historias, trazando trayectorias de resistencia. Capítulo 2, Métodos, la investigación transformal para una práctica transformativa. Capítulo 3, la literatura cartonera en acción. 4, encuentros, existir para resistir y los lugares de pluralidad. Quinto, talleres, el cartón y la sociabilidad material de la práctica. Y un sexto capítulo titulado Exposiciones, una propuesta artística para reordenar lo social. Como pueden ver, cada uno de estos capítulos perfectamente podría ser un libro en particular. Y esta es un poco, digamos, me parece a mí la perspectiva interdisciplinaria y sistemática del libro, que logra justamente plantear a partir de estos 6 capítulos una dimensión muy en conjunto, muy multidimensional del fenómeno editorial. En esos capítulos fue escrito, había un autor o una autora principal de cada uno de estos capítulos. Me gustaría un poco, Lucy, Patrick, que nos comentaran, quizá muy brevemente, pero muy puntuales, acerca
de un poco de qué trata cada uno de estos capítulos, qué podemos aprender como lectores, como investigadoras, como investigadores del fenómeno editorial a partir de cada una de estas secciones. Adelante, Lucy. Uy, es una pregunta un poco Yo sé que es una difícil cuando pregunta dices enorme. muy puntual, porque podría ser como un discurso de 3 horas sobre esta cuestión, pero lo voy a intentar. Más o menos, la estructura tenía que empezar con historias, ¿no? Las historias en el sentido de las historias de los orígenes de las cartoneras, cómo llegó a ser un movimiento editorial, cultural, político, artístico latinoamericano y hasta cierto punto transnacional, ¿no? Em, entonces, eso es un poco la meta del primer capítulo. Luego, el segundo son las metodologías del proyecto y son como las claves em, en que se puede leer todo el libro, que son las 4 formas muy sencillas, muy aparentemente sencillas en que operan, o son más formas, pero nosotros tuvimos que identificar como un número límite de formas e identificamos estas 4 formas, que son los textos, o sea, los mismos libros, que son textos literarios o artísticos, los talleres, los encuentros, que ya hablamos bastante al inicio, y las exposiciones. Y más o menos son las formas en que se desarrollan, se mueven las editoriales cartoneras, ¿no? En su día a día. Y estas llegaron a formar parte de una metodología que en términos académicos quizás demasiado pomposos llamamos transformales, pero en sentido de cruzar entre distintas formas para adentrarnos a distintos procesos que son tanto prácticos como teóricos, ¿no? Esa también era una parte importante. Patrick habló de unas de las teorías que influyeron en la elección del título. Hay mucha teoría en este libro, pero hay mucha teoría también que sale y sería genial escuchar las voces de Sergio, Israel y Nayeli esta tarde, si podemos, o esta mañana, que las teorías salen en este libro desde la práctica de estas 4 formas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, para dar un ejemplo, que nos hicimos fue, ¿es la edición cartonera un movimiento social o no? Y dentro del contexto de un encuentro, uno de nuestros compañeros, Julio Bravo, de Brasil, de Minas Gerais, nos propuso que no era un movimiento, no era un movimiento social, pero ponía lo social en movimiento. Claro. Entonces, esta idea, que bien sería una idea teórica de, no sé, Escobar, por ejemplo, salió del mismo proceso de pensar y actuar en que estábamos. Entonces, un poco eso creo que resume la estructura y el proceso del libro. Muchas gracias, Lucy. Patrick, tu opinión al respecto de la estructura, el contenido temático, digamos que sea de una manera muy breve. Sé que estoy pidiendo mucho, pero en la medida de lo posible. No, yo creo que Lucy ya cubrió bastante y bueno, también quiero dejarle un poco de tiempo y espacio para los otros compañeros y compañeras presentes. Pero diría que cada capítulo, o sea, primero, como cada forma y capítulo demuestra también lo especial y particular de las cartoneras como editoriales, ¿no? Porque una editorial convencional no estaría tan comprometido o no tendría tan incorporado una forma como una exposición a nivel que iba a merecer un capítulo en un libro que trata de esa temática, ¿no? Entonces,
A lo mejor de vez en cuando salga alguna colaboración entre una editorial convencional y alguna exposición artística, pero para cartoneras es algo que vimos que es bastante común, que bueno, que pudimos también en los cuales también pudimos colaborar y montar, o sea, como parte del proyecto, Alex organizó en conjunto con nuestros otros socios una exposición en Sao Paulo y también talleres, ¿no? Porque otra vez una editorial convencional no necesariamente estaría haciendo talleres del día al día, ¿no? O tendría un espacio taller. Ahí sí, otros editoriales artesanales a lo mejor tendría un espacio así, pero para muchos queda en un trabajo literario donde la parte de edición está pasado a otro actor, ¿no? A lo mejor que está en China o está en otro país, ¿no? O sea, muchas veces está como tercerizado esa parte de edición. Entonces creo que de alguna forma eso demuestra la riqueza y complejidad de los proyectos cartoneros. Y bueno, cada capítulo también tiene que enfrentarse o incorporar teorías particulares, ¿no? Entonces tenemos como teorías ejes que son hilos conductores para todo el libro, pero después hablando, por ejemplo, en mi caso de talleres, de workshops en inglés, ahí si uno como empieza a leer en la literatura sobre workshops, se enfrenta con el workshop del artesano a través de la historia y la dinámica principal entre maestro y aprendiz, ¿no? En este espacio. Entonces, ahí, en base al trabajo de campo, también íbamos viendo cómo se daba ese papel. Y una de las distinciones que vimos ahí, por ejemplo, era que muchas veces el maestro a través de la historia tenía como una sabiduría, un conocimiento que se guardaba, ¿no? Y solo se compartía después de una larga trayectoria de aprendiz. Y ahí lo que vimos con las cartoneras era que al revés, después de hacer un taller, ya querían desde los inicios enseñar a otros para que salieran a hacer sus propios cartoneras, ¿no? Que no es decir que es fácil, pero que sí hay un espíritu democrático, generoso con respecto al conocimiento del editor cartonero, ¿no? Me gustaría, muchas gracias, Patrick. Me gustaría, en la parte de preguntas y comentarios, y ahorita, alrededor de unos 10 minutos, tendremos ese espacio, que por favor contar con la participación de Nayeli, de Sergio y de otros amigos y amigas que nos acompañan acá para que también puedan entablar un diálogo. Pero aprovechando que tenemos aquí el equipo de traductoras de la Universidad Nacional, la coordinación a cargo de la señora Sonia Rodríguez, me gustaría preguntarles tanto a Sonia como a las personas traductoras que están acá, Carmen, también sé que está Miriam, eh, preguntarles un poco acerca de los retos técnicos que hubo en el proceso de traducción. Un poco, digamos, ¿cuáles creen ustedes que es el aporte de traducir un texto como el que nos estamos presentando ahora? ¿Y cuáles fueron las dificultades técnicas desde el punto de vista de la traductología con este libro? Entonces, no sé si Carmen o alguna de las personas traductoras que están acá o de la propia Sonia nos puedan comentar un poco al respecto de esta dimensión. Bueno, yo podría tal vez comentar, es que qué pena, tengo que ya irme a trabajar en 8 minutos, entonces quería como, yo sé que Carmen después lo podría aportar más en los próximos minutos. Les quería, bueno, dar las gracias por este espacio. Fue una experiencia maravillosa, no solo porque la traducción se enfocaba en tanto, o sea, era una cuestión social, era una cuestión política, era una cuestión de la de la berraquera, del fuerte que somos los latinoamericanos para levantarnos de las dificultades, porque técnicamente mi parte fue el capítulo 1 y 2, en donde describían que en esa Argentina de crisis fue donde surgió este fenómeno
donde ellos dijeron es que no podemos quedarnos sin libros, o sea, no nos puede faltar todo menos los libros. Entonces fue una experiencia demasiado linda ver, yo lo viví desde una parte exterior, pero después verlo de cómo funcionó a nivel local, cómo se vivía, cómo se experimentaba ese fenómeno y luego decir, no nos caímos. Antes tomamos más fuerza y creamos algo increíble. O no decía Lucy un movimiento social, sino una sociedad en movimiento en donde todo iba progresando y donde llegó a expandirse desde el sur hasta el norte, hasta Europa. Sé que hay cartoneras en Europa. Toda esa experiencia a nivel de traducción no solo lo apasiona a uno en el tema, como lo venimos hablando desde el principio, sino que fue un reto desde la parte específica en la cuestión de traducir política, de traducir la parte sociológica, psicológica, ideológica de estos dos segmentos, de estos dos capítulos, y también de que una característica muy específica de nosotros latinoamericanos es que tenemos un idioma español que es muy variado. Entonces, y me encanta esa riqueza del idioma. Podemos decir la misma palabra de diferentes maneras. Entonces, encontrar el punto intermedio para decir la palabra en inglés es esta y en español, un español neutro, que es un sueño que se ha querido lograr desde hace mucho tiempo, pero que es difícil de decir, quitemos caracterizaciones o localización de ciertas palabras, lograr poner ese término específicamente ahí. Entonces, eso sí, eso fue desde mi punto de vista uno de los mayores retos que se enfrentaron. También la cuestión de ser cuatro traductoras, de coordinarnos en terminología. Algunos términos específicos se repetían a lo largo de los capítulos y encontramos muchas veces que lo tradujimos diferente, precisamente por esa variedad que tiene el español. Yo puedo decir lo mismo en inglés con diferentes tipos de palabras en español. Y también lo otro es que yo también mencioné esto en Encuentro Cartonero el año pasado, me parece una traducción única porque estamos hablando de que Lucy, Patrick, ellos vinieron a analizar un fenómeno latinoamericano con ojos desde afuera, digámoslo, y luego nosotras, y fue escrito en inglés, y luego nosotras tuvimos que no tuvimos que reinterpretarlo para que esa descripción de inglés fuera en español y fuera fluida, fuera como si ellos mismos lo hubieran escrito, porque así la vivieron, porque vivieron este fenómeno precisamente en las calles, sentados en mesas con grupos de personas, pegando los libros. Yo acá tengo el mío precisamente y es este trabajo tan hermoso que siempre realizan en las cartoneras, que me imagino que mientras hacen todo el trabajo manual les permiten hablar, conocer, interpretar situaciones. Entonces, para mí, siento que esa fue como la parte más interesante, no perderle la esencia a lo que ellos querían transmitir, encontrar las palabras dentro de un español latinoamericano tan amplio, tan vasto y, y sí, es una experiencia de la que me siento súper orgullosa de haber formado parte, de haber conocido a Lucy, que nos vimos por acá el año pasado, de la confianza que nos dio la maestría, la dirección de la maestría y de las compañeras que también trabajaron conmigo. Entonces, de verdad, nada más quería como mencionar esa parte. Muchísimas gracias, Miriam, porque nos das un detalle también muy testimonial y sobre todo algo muy hermoso, muy vivencial desde la traductología, un poco para, digamos, desmarcarlo de esa figura a veces tan academicista, ¿verdad? Y ver los procesos de testimonialidad y de afectividad con los proyectos. Así que me gustó mucho lo que has mencionado. Carmen, un poco tu apreciación al respecto. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Y bueno, así como lo mencionó Natalia, la verdad es que esta experiencia
fue muy humanista, ¿verdad? El proyecto de Lucy y Patrick es muy humanista y por eso me gustó mucho, y sobre todo que no va en la línea tradicional, en la que se escogen solo libros que cumplen con, ¿verdad? Con estándares muy altos que a veces no, que no se llegan a cumplir y no, y entonces evitan que se transmitan ideas tan importantes como las que se viven en todas estas editoriales, ¿verdad? En Latinoamérica. Y en realidad con la traducción, bueno, de nuestra parte, ya a la hora de plasmarlo en un proyecto, en un trabajo final de graduación, se llenaron vacíos muy importantes, que lo habíamos hablado también cuando se presentó el libro, de visibilizar este libro en español para que las personas lo pudieran conocer y pues fue todo un reto, ahora porque por eso tiene valor traductológico, porque la idea era mantener una congruencia pragmática, o sea, la situación, la experiencia que querían transmitir los autores, había que mantenerla tal y como era. También la parte semántica fue muy difícil, ¿verdad? Y gracias a la ayuda de Sonia, pues pudimos, creo que hacer un producto final muy de mucha calidad, pero sobre todo que tanto a nivel local como global se pudiera entender en la parte semántica, ¿verdad? Y pues por supuesto la parte terminológica. Natalia hizo una tesis más como la parte gramática, que por supuesto es un desafío, y en mi caso yo lo plasmé en la terminología la, la líder en este tema, que es María Teresa Cabrera, dice que es un gran riesgo improvisar respuestas equivalentes. Entonces, en la tesis, bueno, tanto la mía como la de Claudia, la otra traductora, se plasmó un glosario de términos de cartonera, que fue muy analizado, ¿verdad? Que tuvo muchísima investigación, está sumamente sustentado, ¿verdad? Con citas bibliográficas y entonces no es como equivalentes antojadizos. De hecho, hay muchas palabras que hubo, o sea, que hubo que analizar mucho, ¿verdad? Hasta llegar a tener como un equivalente, digamos, que era el correcto, pero también en mi tesis yo descubrí que, por ejemplo, el término grievances podría ser, se refiere tanto a injusticias que las personas a veces que trabajan en en todo este fenómeno cartonero, eran injusticias, pero también que les generaba tristeza. Entonces es un término en inglés un poco complejo, ¿verdad? Que puede significar esas dos cosas. Y a mí, bueno, eso es lo que a mí me encanta del inglés, ¿verdad? Porque podemos, o sea, el inglés es como más así, ¿verdad? Más directo, pero sí tiene muchísimos significados y en español podemos describir cada uno de ellos. Entonces, eso es lo mágico de la traducción. También creo que con mi tesis yo pude encontrar colocaciones que me guiaban en cómo era que se usaban los términos en inglés. O sea, los equivalentes, perdón, de los términos en inglés, como el morfema compuesto cartonera text. Y lo curioso fue que en los textos paralelos en español, lo que se usa más y usando la herramienta de Google Ngram, que ya me puse muy técnica, pero que para este ejemplo quería decir que digamos que fue muy interesante ver que no se encontraba tanto texto cartonero, sino libro cartonero. Entonces, todas esas excepciones y todas esas pues, resultados tan interesantes quedaron plasmados ahí. Y pero para mí siempre lo más importante fue, como lo hemos hablado, como ustedes lo han dicho, el amor a este tema, ¿verdad? La pasión con la que creo que todos hemos trabajado, porque es que no es lo mismo ponerme a traducir un libro de, no sé, bueno, Dickens puede ser, hubiera sido muy interesante traducir, pero tal vez está como muy lejano. En cambio, esto se siente tan cercano, ¿verdad? Latinoamérica. Entonces, pues igual agradecerles y siempre a Sonia agradecerle por esta oportunidad que para mí fue, pues un antes y un después, ¿verdad? En mi aprendizaje sobre traductología. Y eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por darnos también esta perspectiva tanto académica alrededor de tu tesis también y vivencial también que nos acabas de comentar. El tiempo se nos agota, es realmente impresionante cómo se va yendo el tiempo, pero yo quisiera, antes de pasar ya a la etapa de preguntas, comentarios, que me encantaría si podrían participar Nayeli y Sergio,
hacerles una última pregunta a Patrick, a Lucy, a Diego y a Sonia. ¿Qué retos y perspectivas se pueden plantear, quedan por desarrollar, o se están desarrollando en relación con el fenómeno editorial cartonero desde esta dimensión latinoamericanista? Así que, bueno, quizá de los ámbitos de acción que han tenido cada una y cada uno de ustedes, poder comentar cuáles son los retos, cuáles son las perspectivas, cuáles son los alcances, cuáles son los proyectos futuros que podríamos ir pensando alrededor de este tema. Quizá empezamos por Diego, si tiene bien. Claro, no hay ningún problema. Muchas gracias, Mijail. Sí, bueno, para decirlo así rápidamente y no tener mucho rato, yo creo que el reto actual es conseguir recursos no solo, digamos, económicos, que es lo más obvio, pero también de poder coordinar una continuidad de estos lazos de compañerismo y de encuentro. Es decir, tuvimos unos años de continuidad en donde la Biblioteca de Santiago de Chile ofreció todo el esfuerzo para que pudiéramos reunirnos ahí año tras año y se volvió, creo que, una hermosa tradición y costumbre y hacíamos grandes esfuerzos por ir, quizá no todos los años, pero por lo menos encontrarnos cada cierto tiempo por allá o que por lo menos fuera alguien ¿verdad? De la región, etcétera. Pero eso se cortó, ¿no? Para nadie es un secreto que estamos en una situación económica bastante compleja, sobre todo en todo lo que tenga que ver con cultura. En nuestros países latinoamericanos hay recortes enormes y creo que ese es uno de los mayores retos como conjunto, ¿no? Como incluyendo a todos los sectores, ¿no? Tanto el sector académico, el sector comunitario, el sector educativo, el sector de bibliotecas, los sectores que tienen, digamos, que ver con la parte universitaria, espacios culturales, es decir, como colectivo, no necesitamos un apoyo institucional y yo creo que urgente, porque al surgir alguien en este momento que pueda generar ese espacio para que nos reunamos, creo que es como mantener a flote ese espíritu, ¿no? Que no es que se vaya a perder, pero sí se va a, digamos, porque es parte de la misma naturaleza del fenómeno, ¿no? El encuentro es tan importante, ¿no? La praxis. Entonces, al no tener ese espacio físico de encuentro, es como que corta una parte y de esa naturaleza, ¿no? Del fenómeno. Y eso yo creo que sería en este momento el gran reto. Ojalá quizá la misma Universidad Nacional pueda abrirnos oportunidades ahora que gracias, pues obviamente a la editorial y a estos proyectos que Mijail está también dándonos la voz que se pueda también compartir toda esta diversidad que implica, ¿no? Las cartoneras para encontrar ese lugarcito en donde podamos compartir libritos, podamos hacer libros y podamos también pues celebrar todos esos proyectos bonitos que seguimos haciendo en nuestros países. Muchas gracias, Diego. Sonia, tu apreciación al respecto, desde el ámbito de la traductología, como un ámbito institucional también de promoción intercultural, interlingüística, ¿cuáles son los retos desde el ámbito de la traductología para seguir promoviendo esos espacios de encuentro? Creo que desde el principio que tiene la traducción, ¿verdad? Que es ese nexo entre lenguas y culturas, ¿verdad? Que bien lo hemos estado diciendo, porque solo así hemos tenido el conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, del libro, ¿verdad? Que nos reúne acá, ¿verdad? Y de otros conocimientos, pero el reto es esta colaboración.
Creo que hay que continuarla y me encanta que ya año y medio después, 2 años exactamente, que iniciamos la traducción del libro, recuerdo que fue para el seminario 1, que siempre empieza en el segundo ciclo, seguirla promoviendo, porque y esto académico, ¿verdad? Ahora que la mira está en las universidades públicas, creo que esto es lo que tiene que salir a flote. Que no nos quedemos aquí y el espacio, este es importantísimo para que esa colaboración que tal vez no se vio en algún momento o costaba un poco, pues que sí es posible hacerla y que hay grupos de estudiantes, de académicos que están dispuestos a hacerlas y que si ya se hizo una vez, y estoy segura que se ha hecho en otros momentos, continúe. Creo que ese es el reto, no dejarlo, ¿verdad? A un nivel de cómo se concibe a veces la traducción, ¿verdad? Que es un servicio y los documentitos que se pueden hacer por aquí, por allá, la interpretación, pero que sí también es este espacio de colaboración para ayudar a otros campos profesionales, a otros campos académicos y que se siga con ese espíritu de colaboración, ya que lo tenemos y al final crecimos todos, ¿verdad? Creció la maestría, crecieron las estudiantes y creció el campo cartonero. Em, y quería también agradecerle porque lo omití un poquitito. Hubo colaboración de traducción inclusive de los estudiantes de Lucy en su momento, porque en los proyectos de traducción siempre tiene que haber un texto modelo y Lucy y los estudiantes se encargaron del capítulo 3. Así que ahí también está plasmado, ¿verdad? Esa colaboración, ¿verdad? Interoceánica. Así que Claro. sí se puede cuando tenemos la voluntad y queremos hacerlo y se promueve. Muchas gracias, Sonia. Eh, Seguimos con Patrick, que hace unos momentos lo vimos muy bien acompañado. Así que un saludo también a la familia. Patrick, adelante. Gracias, voy a tratar. Ya se venía esta invasión post escuela y guardería. Em, yo creo que siguiendo un poco el rumbo de lo que decían los compañeros, si bien es real lo que plantea Diego de ciertos recortes, de cierta necesidad de financiamiento, vemos también que las cartoneras de por sí son muy resilientes, ¿no? Y si bien a veces sea más difícil los encuentros internacionales, em, por haber nacido en una época también digital, híbrido, que se va como también aumentando, siempre ha habido como una convivencia entre la parte virtual de comunicación entre cartoneras, digamos, latinoamericanas, internacionales y la importancia de trabajar manual en conjunto presencial, ¿no? Y los proyectos como los nuestros van y vienen, ¿no? Van y vienen, en su momento tratamos de conseguir los fondos que pueden facilitar a veces ciertos encuentros, pero los que quedan ahí son las editoriales cartoneras, digamos, ¿no? Y últimamente creo que, como decía, cada uno ha tratado de llevar esa técnica tan única, tan especial, con tanta historia, con tanta ética. A los países respectivos donde vivimos y bueno, yo tuve el placer de hacerlo con personas en recuperación de adicción en Escocia y con mucho entusiasmo, ¿no? Del público que se sentía una afinidad hacia la situación de ciertas fundadores cartoneras que venían de un lugar de la periferia también, en un lugar en ciertos respectos marginales y trabajaron y vieron la posibilidad de ver impresos, expresados sus palabras, ¿no? Su literatura, su poesía, sus vivencias, sus testimoniales, ¿no? Entonces, de ahí creo que queda mucho por estudiar y mucho por también expandir, porque cada lugar donde se lleva se encuentra con entusiasmo, ¿no? Esa técnica y espíritu cantonera. Muchas gracias, Patrick. Lucy, adelante, por favor.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Diego en el sentido de que ese encuentro en persona una vez por año ha sido tan importante para la misma resiliencia de la red de cartoneras que habla también Patrick, ¿no? Y vimos esa resiliencia durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? En que vimos a muchos grupos que no eran grupos que están porque son cartoneras, son manuales, pero vimos muchas redes emergiendo, por ejemplo, Gaudencio Gauderio tiene todavía un grupo que queda cada semana en Internet, una red muy internacional y de hecho creo que la pandemia sí que tuvo algunos efectos positivos, ¿no? Sobre las cartoneras en términos de crear estas redes internacionales. Sí son resilientes las cartoneras, se adaptan, ¿no? Así nacieron, adaptándose a la situación, pero también reivindicando, o sea, ocupando espacios y seguramente necesitamos seguir reivindicando y ocupando espacios y pidiendo fondos a instituciones, ¿no? Que yo ya estoy en Italia y la cuestión es muy distinta en términos de fondos y cómo se consiguen y todo eso. Entonces, pero yo también aprendiendo de mis compas cartoneras he sido muy resiliente en el sentido de que no he parado ni un minuto mis actividades cartoneras. Yo las integré en mi enseñanza. Yo enseño textos cartoneros a mis estudiantes. Siempre hacemos un taller dentro de nuestros cursos académicos, que para un italiano es una cosa completamente loca, pero les encanta, así que ahora no puedo parar de hacerlo porque siempre lo piden, ¿no? Lo piden, ¿no? O sea, Lucy, ¿cuándo vas a hacer tu taller cartonero? Entonces, seguimos de los modos en que podemos. En lo personal, mi reto más grande es cómo conseguirme los fondos para volver a Costa Rica, porque Diego me hizo ese favor de hacerme conocer a su país y yo me enamoré tanto de Costa Rica como de las editoriales cartoneras, de hecho. Entonces, eso sería mi reto personal para quizás el año próximo. Y claro, Excelente. Nayeli, Israel y Sergio, está planeado el viaje de regreso a México después de tanto tiempo para el año próximo. Entonces, sí. Muchas gracias, Lucy, por tus comentarios, por tus deseos. Y por supuesto que hace falta también pensar en cómo activar una investigación de las editoriales cartoneras en Centroamérica, específicamente. Creo que eso es un foco muy importante también de exploración que ojalá este proyecto, no me cabe duda de que se está realizando, que este Es muy proyecto verdad. De hecho, tome esta solo concepción. el otro día presenté sobre las editoriales cartoneras en mi universidad en Roma y un chico salvadoreño me preguntó si había cartoneras en El Salvador y no lo sabía. Entonces sí que tienes razón. Habría Oh, que impulsar Nayeli. ese proyecto de alguna manera, ¿no? Muy bien, llegamos al término de esta parte, digamos, de conferencia, esta parte de conversatorio, y a mí me gustaría en este espacio que brevemente que nos queda, pues tener un poco la participación, la perspectiva tanto de Sergio como de Nayeli, que pues amigos cartoneros también que nos acompañan, así que Nayeli, si gusta usted, empezamos por usted, un poco su apreciación y lo que guste comentar o preguntar a las compañeras y compañeros. Nos encantaría saber también su perspectiva como cartón. Bueno, espero que no se oiga mucho ruido porque estoy aquí en medio de, bueno, estoy en la universidad y aquí al lado tenemos una escuela de un bachillerato que son más todavía, como son muy jóvenes, les gusta hacer un poco más de ruido, pero está bien. Bueno, pues yo estaba pensando en lo que comentaba, de que no es un movimiento social,
pero creo que no es un movimiento social las cartoneras, pero sí cae mucho en lo social, ¿no? Yo siempre presumo, por decir así, que por ejemplo en la cartonera hemos logrado hacer colectividad y comunidad. Y el otro día yo te pensaba, ¿no? También lo que se decía de la resiliencia y todo esto. Me invitaron a participar, de hecho luego les mandaré la invitación porque es la próxima semana, en un conversatorio sobre precariedad editorial. Y para lo mismo también escribimos un artículo que se nos pidió en la Alianza Internacional de Editoriales Independientes. Y entonces era curioso, ¿no? Porque todas esas concepciones de lo que es precariedad. Y entonces es bien interesante cuando yo escribía, hacía toda pues ese análisis desde lo personal, sin ser especialista en esos términos, porque bueno, yo soy más bien del área de ciencias, soy bióloga, metida al editorial, pero justamente pensaba, ¿no? Que es bien curioso, porque por un lado podemos ser considerados precarios, pero al mismo tiempo todo eso que ahora mencionaban, esa palabra de la resiliencia, nos hace que justamente dejemos de serlo y seamos reconocidos. Y entonces, a pesar de todo lo que suceda y a pesar de justamente los problemas económicos, sociales que pueda haber pues en una comunidad o en la sociedad y particularmente en algún país, pues al final de cuentas estamos ahí, ¿no? Estamos ahí porque justamente se vuelve eso, ¿no? Se vuelve no un movimiento social, pero sí nos convertimos en una pequeña sociedad, ¿no? Es algo, creo que a diferencia de las editoriales, comunes, bueno, las tradicionales, por decir de otra forma, las cartoneras tienen eso, ¿no? Esa posibilidad de socialización, tanto en el interior de quienes trabajamos juntos, como bien lo decía Lucinora, con esta comunicación que comenzó a aumentar durante la pandemia, porque ya nos comunicábamos de manera, pues por internet, por redes sociales, pero ahora esa comunidad que se formó también o que se consolidó más bien porque ya estaba formada, que no nos hemos podido ver, aunque el año pasado sí nos vimos ahí físicamente, que no nos hemos podido ver desde la pandemia de manera física, pero sí nos empezamos a comunicar más de manera virtual, y eso creo que ha aumentado mucho los lazos y creo que también le ha dado mucha fuerza. Y entonces a mí me encanta porque, bueno, el libro de Lucy, de Pat, de Alex, al final pone muy claro todas esas interacciones que hay, ¿no? Esa forma de trabajar, esa forma de ser, y creo que esto, sobre todo, esa forma de mantenernos y de mantenernos también en un constante aprendizaje. Entonces, pues sí, ¿no? Creo que las cartoneras tienen una larga vida, ¿no? Porque, insisto, tienen un aspecto muy fuerte de comunidad. Ay, bueno, y nada más comentando lo que dice, se dice de la editorial salvadoreña, la Cabuda Cartonera, desafortunadamente, quien la tenía, que era Dani Portillo, falleció. Entonces, la cartonera, hace varios años, mentira, estoy confundiendo con Salvador con Honduras. Pero por ahí, por ejemplo, a lo mejor podría activarse algo, porque en Salvador está justamente Lauri García Dueñas, que es una escritora que durante algún tiempo estuvo muy ligada a otra editorial mexicana española que se llamaba Casamanita Cartonera. Entonces pues ahí está. Muchas Bueno, gracias, Nayeli, por sí. el dato. Terminamos quizá con la participación de Sergio. Adelante, Sergio, bienvenido. Un placer también tenerte por acá. Y de antemano, Nayeli, Sergio, Ana, que también la vi por acá. Si me lo permite, me pondré en contacto con ustedes para ver si hacemos otro programa. Sergio, adelante. Tú. Es que como está el nombre. Hola, ¿sí nos escuchan? Ahí, bájale. Hola, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente, Sergio. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo soy Israel, Sergio está aquí al lado. Estamos aquí, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en la librería La Rueda, la capital nacional de los cartoneros. Y pues bueno, ya después de esta presentación muy emblemática, pues muchas gracias. Primero felicitar pues ahora sí que a todos los involucrados en la traducción, ya que Lucy, Alex y Patrick pues hicieron un gran trabajo. Los tres los consideramos nuestros compas, nuestros grandes amigos, que convivimos con ellos y estamos felices de este trabajo. Tenemos aquí la versión en inglés, pero al ser un movimiento principalmente latinoamericano, pues es de gran valor que se pudo traducir. Sabemos que hay mucha necesidad por conocer
este trabajo en español y se los agradecemos de verdad. Y bueno, en el caso del capítulo, yo por ahí puse en los comentarios un capítulo que me gustó mucho, que es la literatura en acción, la literatura cartonera en acción. Y eso me parece interesante porque sí coincidimos, la mayor parte de las cartoneras en el mundo coincidimos en ese tipo de trabajo, en acción, en trabajo comunitario, en trabajo en grupo, y pues bueno, se ha formado ya. A mí lo curioso me parece es que dice literatura cartonera, no libros cartoneros, sino se ha creado una especie de literatura específicamente para los cartoneros. En el caso de Sergio y yo, hemos trabajado y nos hemos especializado un poco en la literatura penitenciaria. También es un movimiento grande que no solamente en México, sino en otros países de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, han entrado a los centros penitenciarios. Y cómo si se creó una especialidad que se llama literatura penitenciaria, pero tiene algo muy hermoso, que a diferencia de otras, con todo respeto, con otras editoriales convencionales, en las cartoneras se arma el libro. Los internos, aquí les llaman personas privadas de la libertad, los internos se involucran en todo el proceso. Ellos mismos escriben los textos y también arman el libro. Se imprime y ellos lo pintan, lo cosen. Entonces le da ese carácter de una edición especial, independiente o alternativa. Entonces sí puedo creer y sí pienso que la literatura se ha creado a través del movimiento cartonero, una literatura muy especial, porque publicar en un libro cartonero se ha convertido en algo emblemático y que no es un libro convencional, que pueden existir muchos, ¿no? Porque nada más son pocos ejemplares, entonces eso te da la idea de que va a llegar a ciertas manos, ¿no? Y pues de nuevo, muchas gracias, es para mí una felicidad. Por ahí ya nos enviaron el link, cómo poder leer, adquirir también de manera física, lo vamos a consultar para poder tener un libro. Y pues muchas gracias, los esperamos aquí. Sergio les va a decir, porque va a cumplir 15 años de editor cartonero, ahorita les va a decir cuándo va a ser la fiesta. Muchas gracias y Israel, bienvenido. este libro creo que nos une más, nos suma más, nos siguen dando muchos alientos para continuar con este trabajo. Yo, igual que Israel, hemos trabajado ya bastante tiempo. Creemos que sí tiene mucho que ver con la cuestión social, demasiado, más acá en México, porque por el trabajo que hacemos Israel y yo y otros compañeros, nos damos cuenta de la falta de políticas públicas de apoyo a ciertos tipos de comunidades vulnerables, de poco nivel en el sentido social, que los dejan a un lado y que nosotros queremos llegar a ellos para que sean una voz primaria. Es bien importante para nosotros que se alejen un poco los sociólogos, los periodistas, los activistas sociales, y que dejen a la comunidad hablar sí mismos. Y el libro cartonero está permitiendo eso. Tal vez después estas personas académicas pueden acercarse y tomar de estas escrituras, de estas literaturas, las bases o los fundamentos para sus análisis, para sus tesis, ¿no? Pero es muy importante que entendamos que no es de arriba hacia abajo, ¿no? Que no es llevar el lenguaje del barrio, de la calle, de la comunidad a la academia para ser entendibles, ¿no? Para que estos tengan esa discapacidad o incapacidad de poder saber que quienes hacen los libros acá abajo se puedan leer a sí mismos y reproducirse a sí mismos y crear más lazos. El trabajo que nos enseñó Nayeli, que por ahí están, Nayeli Sánchez y algunos otros amigos, era esta participación comunitaria donde nosotros como cartoneros enseñáramos a otros cartoneros, a otras personas a ser cartoneros, y así esta familia o esta gran comunidad se fuera extendiendo. Yo sí creo que esto puede ser un movimiento social, claro que sí, ¿no? Porque esto está moviendo cuestiones, si ustedes quieren, telúricas, ¿no? En algunos espacios que pueden generar un poquito más,
¿no? Y que se pueden dar a conocer. Y entonces sí, provocar cambios para que los políticos o quienes tengan que mirar hacia estas comunidades lo hagan a partir de las necesidades y de los cambios que se requieren en pequeños sitios o pequeñas comunidades. Es muy importante, no estamos tratando de hacer un movimiento social completo, ¿no? O cambiar de régimen, ¿no? Estamos tratando de mover pequeños espacios, pequeñas comunidades para beneficio de todos. Y la literatura cartonera no nada más es para los escritores que escriben novelas, cuentos, poesías o poemas, sino para todos, o sea, es para todos, incluso para quien por su cabeza nunca pasó que puedan escribir una línea, un verso o una cuartilla. Y entonces estas voces no se las van a dar los académicos, se las da la misma raza, la misma gente. Y es muy importante esto para que la gente lo entienda y lo comprenda en ese sentido de nivel. Quien se organiza, como dijo Lucy por ahí, armar un libro en comunidad, en conjunto, puede también resolver problemas de baches, de alumbrado, de cuestiones de seguridad de barrio, o sea, muchas cosas. Esto también enseña a la gente a pensar en colectivo y en actuar en colectivo. Pero me parece muy importante el libro que nos están entregando porque lo vamos a tratar de reproducir acá para que todos los cartoneros lo puedan tener. Y pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron en este libro. 15 años. Y sí, Gracias, dice que los invita a los 15 años. Solo quería decir, Sergio, que me encanta que hablen primero. desde la rueda, porque se escucha en el trasfondo, se escucha que se está haciendo un muy buen café chapaneco, si no me equivoco. Es el mismo lugar donde se hacen muchos de los talleres de los que hablaba Patrick. Entonces, de verdad, ahí está la literatura en acción, ¿no? De la que hablaba. Muchísimas gracias, Israel, y de antemano mis felicitaciones por este aniversario. Diego, creo que tenías una intervención. Veo tu mano No, levantada. ahora que Sergio, Israel me mostraban el libro y todo esto, pues les tengo la buena noticia que justo ahora, mientras estábamos acá, me llegó ya la confirmación de un chico mexicano confirmando que sí me van a poder dar los boletos de avión para poder participar de hoy en 15 días en la Ciudad de México en el cuarto encuentro de oralidad de lectura y escritura que lo realizan allá. Entonces les voy a estar llevando ejemplares y por supuesto también a Nayeli y seguiremos en contacto, pero esa es la buena noticia, por fin van a llegar estos libros a México, que ya era hora de que tuviéramos una oportunidad de poder hacerles llegar los ejemplares que la editorial de la Universidad Nacional ya tiene impresos, ¿no? Entonces, pues en 15 días espero que nos podamos ver por Qué allá. noticia, Diego, me complace muchísimo. Sí. Y bueno, nos corresponde terminar el programa de hoy de parte del proyecto Fomentando la Cultura Editorial de la Universidad Nacional, conjunto con la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Rectoría Adjunta, la Vicerrectoría de Investigación. Ha sido un verdadero honor que me permitieran poder moderar con un exquisito diálogo. Ha sido realmente estupendo por la diversidad de apreciaciones, de pluralidades, de temáticas que hemos en conjunto abordado. Me comprometo a ponerme en contacto con algunos de ustedes para elaborar otro programa mucho más específico en relación con fenómenos cartoneros, tanto en México como en Perú, por ejemplo. Así que para mí ha sido realmente un honor. Y nada más quería agregar que el texto Tomando Forma, Creando Mundos se encuentra en venta en la librería de la editorial de la Universidad Nacional. Allí lo pueden adquirir. Y también, bueno, me imagino que si gustan también nos pueden escribir un correo directamente a la editorial de la Universidad Nacional para darles mayor información de cómo adquirir el texto. De mi parte también quisiera agradecer a César, quien nos ha acompañado en la parte técnica. César, muchas gracias como siempre por tu labor y de permitirnos este espacio que es sumamente importante para el proyecto de Fomentando la Cultura Editorial. Así que nos veremos, ojalá, en una próxima ocasión. Sonia, Patrick, Lucy, Diego, las compañeras traductoras,
y público en general, muchísimas gracias y nos veremos, ojalá, muy pronto. Un fraternal abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias, Micael. Adiós a todos. Gracias a todos. luego. Gracias, Gracias. Micael. Chao, Buen día. gracias. Yes. Chao, chao. Chao.